Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Amigos, ¿cómo les va? Acá los saluda Hernán Panesi, esto es Fan el programa y tenemos una nota, una entrevista clase A, Hollywood bien arriba, especial cuarentena también porque vamos a hablar con una de las protagonistas de la serie más especial de esta cuarentena, pero antes voy a presentar a Ginito. ¿Cómo estás, Gini? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy contento. Sí. Hice rewatch en esta cuarentena, como la mayoría de la gente, muy contento por estar hablando con ella. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué? Que es una oficina y da cierta normalidad, me parece. Creo que es eso. Es todo demasiado chato, sí, ¿no? Como sí, un poco sí. En la vuelta a la normalidad, Amazon Prime Video, contábamos, puso en su catálogo The Office, una de las series más importantes de los últimos años, y oficialmente la serie de la cuarentena, y vamos a hablar con Jan Levinson, está del otro lado Melora Hardin, una actriz increíble, que es cantante, fue nominada a los premios Emmy, estuvo en Lambadas, estuvo en un montón de películas, tiene 115 entradas en Internet Movie Database, es un animal absoluto. Melora Hardin del otro lado, Ginito, y a ella la saludamos. Hi there, Melora. Welcome to Fan el Programa. We're super happy to have you here. We're talking about how amazing you are as an artist, like actress, dancer, singer, whatever. I mean, you call it. So thank you so much for taking the time talking with us today. Oh, so nice of you. Well, thank you for having me. Bueno, dice que muchísimas gracias, que muy lindo. I wish I could be there in real time. Come to Buenos Aires. It's so beautiful. I mean, I've never been, so I would love to be there. Yeah, maybe it's not the best time now. It's like I know. Dice que le encantaría estar en Buenos Aires ahora, que si bien ahí está muy lindo y todo, nunca estuvo. Le digo que quizás no es el mejor momento, pero estaría bien. Recién Ginny, me hiciste una pregunta que es interesante, incluso se lo podemos hacer a Melora. Sí. Oficialmente es la serie de la cuarentena. Por lo menos en este lado del mundo, incluso en Sudamérica, fue muy fuerte el rewatch fuerte de una serie que terminó ya hace casi 10 años, porque hace 7 años creo que terminó. ¿Por qué piensa que sigue tan vigente The Office? So, Melora, we were talking that The Office probably is the official TV series of the lockdown, right? I mean, of the quarantine. So I don't know how it was in the US, but here in Latin America, with the release of the series in Amazon Prime and all of that, I mean, it was lots of people doing rewatch. For a series that ended like 7 years ago, why do you think that happened? And why do you think it was so important for people locked down in their homes? Well, I mean, I think The Office is just sort of classic. It's kind of become a kind of a cult favorite, and it's funny. It stands the test of time because it's wonderful writing and wonderful acting, and just sort of wonderfully inappropriate and uncomfortable at a time that we all want to be, commenting on things like the pink elephant in the room. We all want to be talking about that, and we don't get to, in real life because there's so much going on with the cancel culture and just it's so you get to watch The Office and you get to see Michael Scott and everybody in the office saying whatever comes out and it's just sort of this wonderful release for all of us of like, yeah, I would have said that. I wanted to say that, but I would never have said that because it's just so wrong. It's so wrong to say that, but I want to say that. It's just great. I think it's a real release for that and everybody can relate to that feeling. Bueno, en principio dice que sin dudas The Office es un clásico, ¿sí? y que es un clásico y es una serie de culto, con lo cual, digamos, siempre aparece, y que al ser tan graciosa, de alguna manera pasó la prueba del tiempo, ¿sí? Digamos, una serie con un excelente guión, con una excelente actuación, maravillosamente, digamos, inapropiada e incómoda. O
en una situación, en un momento histórico en donde todos queremos estar hablando, digamos, de cosas incómodas, ¿sí? Hablando como del elefante rosa en la habitación, y no lo logramos, y no nos sale porque hay un montón de, digamos, habla de la cultura de la cancelación, como de lo políticamente correcto, ¿no? Dice, y vos miras The Office y ves a Michael Scott diciendo lo primero que se le sale de la cabeza, digamos, y es como una situación de muchísima liberación, porque vos lo ves y decís, bueno, yo lo hubiera dicho, pero no lo hubiera dicho nunca jamás porque está tan mal que no lo podría haber dicho. Entonces hay algo ahí de liberación, de presión social que es muy potente en la serie. Recién le preguntábamos por qué la serie es tan recordada, pero su personaje, el personaje de Jan, el que Melora hace de una forma increíble, realmente increíble. Hoy cuando hablaba con amigos y con gente cercana que le contaba que íbamos a hablar con Melora, me decían, es un personaje especial por muchas características. ¿Por qué es? Me anoté. Es el personaje sexy. Sin duda. Es uno de los personajes con más carácter de la serie. Por momentos es villana, por momentos tiene cuando es jefa y es brava, es villana. Tiene muchas facetas. Tiene muchas facetas, totalmente. Y además es el personaje que termina siendo como querible a Michael Scott. ¿Por qué piensa ella que Jan es tan potente y tan recordada también? So, Melora, talking about the character, talking about Jan. She really earned the place in the series, and she was a really complex character. When we talk about Melora, about Jan with our friends, we talk about like a complex character, sexy, a little bit like evil, but also someone who humanizes Michael at some point. So why do you think it was so important, and how did it went to starting as a with a few appearances to become like a key character in the series? Well, when I started on the show, Jan was just a guest star, possible recurring character. And I think that on the pilot, Steve Carell and Greg Daniels, who created the American version of The Office, and I were all having lunch, and we kind of realized that there was this wonderful spark between Jan and Michael that we kind of always said, oh, if we get a series out of this, like, we got to have them hook up at some point because they're hilarious. Like, they're just they couldn't be so sort of wonderfully wrong for each other, and they just sort of, but there is definitely like a charge, and so yeah, I think that Jan was, she could have been really flat, and I think that that's that wonderful thing that happens on a great show where you have wonderful actor and wonderful writers sort of doing a dance together. They bring me something, and then I show them something or surprise them with something that they didn't expect, and that kind of builds the character. And so I think we build the character together, and also just the way that Steve and I played together, I think just made it undeniable because we were just really, there was a lot of really incredible energy, just on the set between us as those two characters. Bueno, se cuenta que cuando empieza el show, digamos, el personaje era, digamos, una aparición estelar que aparecía cada tanto y posiblemente recurrente, pero digamos, ni siquiera estaba probado. Y cuando estaban grabando el piloto, Steve Carell y Greg Daniels, que son los que, digamos, adaptan la serie para Estados Unidos, recordemos, The Office es una serie originalmente británica, sé que estaban comiendo y estaban charlando y que ellos decían que como que había una buena chispa, ¿no? Había un buen spark, digamos, entre los dos personajes, y era como que charlaban y decían, la verdad es que si esto sale, en algún momento los tenemos que enganchar, en algún momento tienen que engancharse, porque la verdad es que, digamos, no pueden ser dos personajes tan incompatibles, pero que en donde potencialmente ya se veía, digamos, una tensión. Dice, creo que Jan podría haber sido un personaje muy chato, digamos, un personaje que nada, que hubiera sido siempre igual, pero dice, con unos actores increíbles, con unos guionistas increíbles. Dice, todo se daba, estábamos como bailando, ¿no? Estábamos haciendo el baile creativo y de alguna manera nos retroalimentábamos. Entonces, construíamos el personaje entre nosotros, digamos, la relación entre Steve y ella, dice, era increíble porque había muchísima energía y todo el tiempo eso se notaba, ¿no? Y curiosamente, esa energía
esa energía no era una energía necesariamente positiva, era una energía súper rara. De hecho, creo que el ejemplo más extremo que se da de esa relación es el episodio, posiblemente una clase magistral de actuación de Melora con The Dinner Party, que es completamente incómodo, es como, decís, qué mierda todo lo que está pasando ahí. ¿Cómo fue filmar en concreto ese momento de tal incomodidad en un escenario muy pequeño? Porque es como lo filmaron en una casita. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie de comedia, ¿no? Como, ¿cómo poder filmar y llegar a ese tope de incomodidad que fue ese episodio en concreto que los mostraba a ellos en una situación súper, súper particular dentro de la historia? So, Melora, you were talking about the relationship and the energy between you and Steve. And probably the peak point of that energy and that uncomfortable energy was the dinner party, right? I mean, an acting masterclass and probably one of the most funniest episodes in the show. A totally uncomfortable dinner. You always are like waiting for the episode and the dinner to end. It's like super difficult. So how it was that filming, how it was that relationship, how it was to film it on a like super small set. It was incredibly hot. We were having a terrible heat wave. It was during the writer's strike, so we had to stop filming. We filmed, I think, for 2 days, and then we came back again. And it really was a tiny little condominium in the valley that we had to keep turning the air conditioning off for the sound. So it was actually just like a sweatbox. And we all really were squished together like that. That was not a made-up thing where we could just walk out of the fourth wall. That was a really small condominium in like the heart of the valley. So we were all feeling it. And yeah, it was just one of those genius, episodes. Paul Feig directed it, and he's super fun to work with. And I had worked with Paul as an actor years and years before that on a show that I starred in called Dirty Dancing, where I played Baby in the series of Dirty Dancing. And Paul was an actor then. He was not a director yet. So that was really fun for us to work as, just to sort of get back together that way. And he's a really wonderful director. So that was super fun. And yeah, it was full of improvisation. I mean, we all had a lot of trouble keeping our composure, a lot of laughing, and a lot of great outtakes from that episode. But yeah, we could all feel that it was a pretty special one while we were making it. Wow. Increíble este dato. Bueno, Melora confirma que hacía mucho calor, ¿verdad? Que el lugar en donde estaban filmando era un condominio que era realmente muy chiquitito y que tenían que prender y apagar el aire acondicionado por el tema del ruido en la grabación. Entonces que realmente estaban muertos de calor. Pero el dato es que este episodio se filma durante la huelga de guionistas. Creo que fue 2008, fue la huelga de guionistas. No me acuerdo, pero sí me acuerdo. Durante la huelga de guionistas, ¿te acordás que pararon, todas las series, bueno? Sí. Entonces se filman durante 2 días, después paran y después vuelven a filmar. O sea, rompieron el clima. Claro, hubo una cosa ahí de clima y dice que es muy interesante porque, todos sentimos el calor, todos sentimos el lugar chico, todos sentimos eso, pero también todos sentimos que, estábamos haciendo un episodio muy especial. Y ella cuenta, que el episodio lo dirige Paul Feig, que, antes de ser director había sido actor y había actuado con ella en la serie de televisión de Dirty Dancing, en donde ella decía el personaje de Baby. Entonces, fue como que se reencontraron y fue muy, muy divertido. Y que el episodio básicamente fue lleno, pura improvisación, ¿no? Wow. A todos nos costó mucho mantener la compostura, a todos nos costó mucho mantener la risa, pero definitivamente mientras lo filmábamos sabíamos que lo que estaba pasando ahí era muy especial. Oh, tremenda. Un zarpado de la huelga. Acá me aporta Chris Baral, me dice que la huelga de guionistas fue entre el 2007 y al 2008. Fue 2008. La huelga grosa de guionistas de Hollywood. La carrera de Melora es realmente increíble. Ella tiene nominaciones a los premios Emmy. Actuó, recién decía, en la versión televisiva de Dirty Dancing. Estuvo en Lambada, que me parece muy simpático también.
estuvo en esta peli con Zac Efron, la 17 Again, estuvo en Hannah Montana, la película también, y en IMDb, en Internet Movie Database, tiene, decía hace un rato, confirmo, tiene 115 papeles interpretados. Lejos de volver siempre a hablar lo mismo de Jan de The Office. Además, es muy exitosa, hizo mucho Broadway, o sea, tiene una carrera increíble, sacó discos y tal, pero, por ejemplo, entiendo que el público como que es una validación también del público, ¿no? Desde ese lugar, como le recordamos siempre lo mismo, pero ella está un poco hinchada las pelotas de hablar siempre de Jan. So, Melora, I mean, your career is amazing, right? We're checking out IMDb, and you have like 115 entries on like characters you played during your whole career. You have like Emmy nominations. You were in Hannah Montana movie. You were in Broadway. I mean, how does it feel to talk about Jan at all times? It annoys you? It's like, okay, come on, I want to talk about other things, or do you feel it as like a validation from the fan base of The Office and the audience? Well, I don't always talk about Jan. there's other people that like other characters and other things I've done that people want to talk about sometimes. I am, recognized, as Jan all the time. So, I mean, look, as an actor, it's part of the job. It's part of the job to be able to, engage with the characters that you've played. And when people fall in love with them like that, that's a really beautiful, great gift. And the fact that people are still enjoying Jan and getting so many wonderful laughs from her and finding her fun and appealing and attractive and crazy and wacky and all those things, then, I'm happy to talk about her. She's fantastic. And I have lots of other things to talk about too, but, sometimes people are interested in those other things and sometimes they're not. And it doesn't really matter to me. I'm thrilled that there's anything that people want to talk to me about. Bueno, lo primero que dice, I mean, ultimately, I'm one of the lucky ones. Is what I'm trying to say. So, I think that's a wonderful thing that I got to be one of the lucky ones. Bueno, a ver, lo primero que dice es, digamos, por suerte no siempre hablo sobre Jan, digamos, de vez en cuando hay otra gente, hay otros periodistas, digamos, que de vez en cuando me preguntan sobre otros personajes y sobre otras cosas de mi carrera. Definitivamente soy reconocida en la calle como Jan todo el tiempo, sí, eso pasa. Pero dice, como actriz, digamos, es parte del trabajo poder vincularte con los personajes que actuás, digamos, que encarnás. Y cuando la gente se enamora de eso, y cuando la gente encuentra tan maravilloso a un personaje que vos desarrollaste al punto que te identifica, es un regalo, digamos. Que la gente siga disfrutando y se siga riendo y disfruten de Jan como un personaje que es, aparte dice, súper atractiva, loca y, digamos, multifacética y todo eso. Estoy muy contenta, digamos, porque el personaje, ella es fantástica, ¿no? Sí, a mí realmente no me importa, digamos, hablar de Jan, hablar de otra, digamos, es parte del trabajo y lo hago y lo disfruto. Me sigue sorprendiendo que la gente quiera hablar conmigo de cualquier cosa, digamos. Pero, digamos, al final, soy una afortunada, soy una de las que tuvo suerte, con lo cual, digamos, no me puedo quejar de eso. Acá me aporta también Chris Baral, me dice que estuvo Monk también, claro. Es verdad, Monk. Recordamos de Monk también, entre otros grandes personajes que interpretó Melora, que es un animal total. ¿Cuánto hay de Jan? ¿Cuánto de Melora hay en esa Jan que hizo? So, how much of Melora lives in Jan? How much, I mean, what's the alignment between you and the character? As an actor, you're always drawing from your own experience. You're always drawing from. I always think that really to play a character really, really well, you have to kind of find a place in yourself that's really genuinely that person, and it can be like a piece of you that's this big, teeny
tiny little piece. And then your job is to kind of go into that little piece and then just explode that piece and to let it become all of you. So, and what I mean by that is like you have a place in yourself that you can hook into that feels like that character, feels like that person, where that person's reality lives in you and where that person's truth lives in you. And so there's always a piece of me in all my characters. I wouldn't say that, you know, my characters don't behave the way I behave. They don't say what I would say. They don't feel the way I feel, but there's a part of me that for sure is, you know, being called on to infuse them with something that feels true and right and real, and you know, that's kind of how I do it. Uh-huh. Dice, digamos, como actriz, digamos, siempre estás consumiendo, de alguna manera estás trayendo cosas de tu experiencia personal en los personajes que construís, ¿no? Para hacer un personaje muy bien, siempre tenés que encontrar algo, por más chiquitito que sea, que esté en vos, que sea genuino en vos, que te vincule genuinamente con el personaje, que sea algo que ese personaje tiene. Y tu trabajo, como actriz, como actor, es agarrar eso, por más chiquitito que sea, y explotarlo y convertirlo efectivamente en ese personaje que estás construyendo. Y de esa manera, digamos, haces que esa realidad viva en vos y haces que ese personaje se vuelva potente. Sí, creo que siempre hay una pieza de mí en todos los personajes que construyo, ¿sí? No se comportan como yo, no sienten como yo, no dicen lo que digo yo, pero hay algo de mí que infusiona a esos personajes y, digamos, es mi método, es la manera como yo lo hago. Qué animal, es un animal, Melora, de verdad, es una genia absoluta. Decíamos hace un rato que la serie terminó hace 7 años, o sea, la novena temporada, que las últimas 2 son por ahí las más criticadas por los fanáticos, justamente porque no la tienen a Melora y a Steve Carell, por supuesto. Pero es una serie que, bueno, en la cuarentena se volvió a ver muchísimo, hubo mucho rewatch, hubo mucha gente que la vio por primera vez, y vamos a hacer un poco de fanservice, porque Stan Lee, el personaje, el actor que hace Stan Lee, hace poco creo que sacó un crowdfunding. El personaje que hace de Kevin, que el actor es Brian, tiene un podcast. Las actrices que hacen de Angela y de Pam tienen Office Ladies. El mismo Greg Daniels como que todo el tiempo asoma la posibilidad de volver a la historia. Se habló en un momento de algún spin-off también, no sé qué tan oficial será, pero la pregunta muy fanservice que es para Melora es, ¿volvería a estar en The Office si arrancan una continuación o un reboot de la serie? So Melora, let's do a little bit of fan service. Maybe you can give us a headline here, but I mean, The Office ended 7 years ago, but a few months ago, we know that it was like a cast reunion with Oscar Núñez, Kate Flannery. We know also that Stan Lee did a crowdfunding that made a lot of money. We also know that the actress is playing Meredith, and who else did the podcast stuff? The Office Girls. The Office Ladies. The Office Ladies, sorry. And Greg Daniels talked about the possibility of a reboot or a spin-off or something like that. Would you be part of it if there's the opportunity? Well, I mean, you know, look, I mean, I love The Office. I love The Office, but what? Well, to be honest, I have moved on to other things, and I'm doing a lot of other things. And that was a wonderful moment in time. And I would love to do, if they were to make a feature film, I would do that because it would be a limited amount of time. It would just be a few months. So for sure I would do that. I don't think I would do a series again of The Office. I wouldn't commit to that. That's not where I am in my life and not where I am in my creative journey as an artist. And it would just be like covered ground. And I'm on to other things. And so, yeah, I wouldn't be interested in that. Totally.
Bueno. Sorry. A ver. Melora está diciendo algo que es súper respetable y muy valioso. ¿Qué es? Digamos, ama The Office, ama la serie, ama todo lo que pasó, pero está en otra. Está en un proyecto creativo, está haciendo un montón de otras cosas, está en un camino creativo distinto. No la ve. La de la serie no la ve. Podría potencialmente formar parte de si hay como una especie de estos episodios especiales, tipo un feature film, una cosa de tipo una peli para la tele, una cosa así. Okay. Podría ser. Okay. Pero está en otra. ¿Cuántos likes en Twitter para que vuelva Melora Hardin a The Office? ¡Vamos! ¡Ya! How many retweets do you need, or how many likes do you need? Oh my God. I don't know. Está en otra. Claramente está en otra. Está en otra. ¿Hizo rewatch? Ahora, porque la nota sí, la noto como, o sea, superada en el mejor de los sentidos, tipo, terminé mi laburo, en plan, la 7ª temporada, ni nos vimos y tal, pero ¿no la cebó todo el rewatch y toda esta energía? Le puedo preguntar primero si la vio entera, ¿viste? Por favor. Por ahí no. Claro, totalmente. So, okay, we get it. You moved on. That's fine. We can live with it. But I mean, have you saw the entire series, or have you did a rewatch during the quarantine? I mean, have you seen it? Because it's amazing. I mean, you worked on it, so probably you don't care that much. But You want to hear something really funny? I have not watched it since we made it. Since I watched every episode that I was in and the episodes that as we were making them. Yep. And I have not seen it since then. So. Perfecto, digamos, esa respuesta, ¿se quiere escuchar gracioso? Digamos, no, o sea, vi los episodios que hice mientras los hacíamos y eso, pero digamos, no, desde ese momento. Ese es el motivo por el cual. Ese es el motivo. That's the reason. Eso es lo que yo le decía, como, porque por ahí no la viste y es fantástica. Decirle que ese es el motivo. Yeah, probably that's the reason, Melora. Because you have to watch the entire stuff and you will realize that it's so amazing. Once I realized that, then I would know that I would have to just get every piece of juice out of it. Is that what Yeah, totally. You guys, I have to step away for 2 seconds because my ankles are being devoured by mosquitoes. Okay. No, please, I have to spray my ankles with totally. spray. Go. I'll be right back. Yeah, totally. Bueno, Melora tiene que parar porque, digamos, está ahí afuera eso, ¿no? Eso parecen plantas. Sí, que tiene mosquitos. Y dice que que le están comiendo los tobillos los mosquitos. Vos sos un caradura igual, ¿eh? Es tipo increíble. ¿Qué? Sos un caradura. ¿Por qué? Vos estuviste diciéndole cómo tiene que poner la cámara a una actriz de Hollywood. No como tiene que poner la cámara, pero había una situación de que caradura. se frescaba y qué sé yo, raro. Todos los seguidores de fan del programa que Gino se atreve a una actriz de Hollywood a decirle, como Paul Thomas Anderson, la cámara. Mirá qué lindo background clavó. Todo por el show. Lo que pasa es que le estaba pegando el sol en la cara y era medio raro. Y ella se quería acomodar y fue, bueno, ponete ahí, está bien. Si esto queda. No va a haber corte, lo vamos a dejar entero. No, esto queda, exacto, obvio, queda. Perfecto. So, welcome back. We're entertaining our audience. We won't be cutting this. I mean, it will be totally like that. How are you going to do it? How are you guys? Is everybody just pure Spanish speakers, or are you gonna like answer for me, interpret for me? I mean, or say it in Spanish? We have a pretty wide Latin American audience, but yeah, mainly Spanish. Mm-hmm. Yeah, mainly in Spanish. Mm-hmm. Yeah. So does that mean you just say it and you say my answers in Spanish? Yeah, exactly. Like you're doing here? Yeah. Mm-hmm. That's great. Cool. ¿No le flashea que en Argentina estemos hablando de la serie que protagonizó ella? So isn't it a little bit weird for you when you talk with maybe journalists or people who watch the series or any of your shows or movies
like in other countries, Argentina! Argentina specifically, but I mean, when you talk with people from all over the world that knows you and knows your work. Again, it's absolutely wonderful. It's absolutely wonderful. You know, it's an incredible thing. I mean, I've been acting professionally since I was 6 years old. Both of my parents are actors. And when I was a kid, you know, basically you would do something, it would come out, it would air, and then that would be it. So this whole phenomenon of something being able to live on and on and on and on is relatively new. And what's so exciting about that, besides the fact that it can live on forever, is that it also can, you know, be consumed by people everywhere in the world. And that's such a beautiful and, I don't know, amazing thing. I backpacked through Europe when I was 18. And I always say, like, if we just gave people, you know, high school graduates or, you know, like a ticket, like a plane ticket. Everybody who graduates high school all around the world gets a plane ticket, gets a Euro pass, and goes backpacking through some place in the world that's not where they live. We would have a more peaceful world because everyone would get to see that there are good people everywhere you go. And, you know, I just think about that. I think about all the, you know, everybody's really, really trying to do their best. And I know that, like, ultimately, we hear on the news constantly about all the horrible things that are going on. But if you really think about it, most people are trying to do right. And most people have to be succeeding. Otherwise, it would be mayhem 365 days a year, 24 hours a day. And we can drive down a freeway going 75 miles an hour in opposite directions, only divided by a painted line on the road. And, you know, thousands and thousands and thousands and thousands of people are successful at doing that every day. So it's just good to remember that, you know, there really are good people everywhere you go, and that mostly what's fucking it up is politics and religion. So, you know, it's so that's a long and very philosophical answer to your question. But when I think about people in other countries watching me and being entertained by me and getting joy out of what I'm doing, or feeling or crying or being moved, I just remember that I have the greatest job in the world. It's pretty incredible. Wow. Bueno, una respuesta, efectivamente, como decía, una respuesta muy, muy, muy filosófica. A ver, vamos a tratar de encapsular todas las ideas que dijo. En principio, o sea, actúo desde que tengo 6 años, ¿sí? Okay. Mis dos padres, digamos, eran actores, actrices, artistas, con lo cual, digamos, tengo mucha experiencia en esto. Cuando era chica, hacías algo, tipo, filmabas algo, salías, estrenabas y listo, eso era todo, ¿sí? Ahora con el tema del fenómeno de que los productos culturales, digamos, viven durante mucho tiempo y pueden ser consumidos, digamos, por internet, obviamente, streaming, ¿sí? Es algo maravilloso porque lográs que gente de todo el mundo en diferentes momentos históricos consuma tu producción cultural, ¿sí? Con lo cual, digamos, la interpretación es muy amplia. O sea, cuando terminé mi escuela secundaria, me fui de mochilera a Europa con 18 años, me compré un Rail Pass, me fui y recorrí Europa. O sea, yo creo que si le damos a todos los egresados de escuela secundaria un pasaje y un pase de trenes para viajar por lugares en donde no vive, definitivamente tendríamos un mundo mucho más pacífico, porque la gente se podría dar cuenta que hay personas maravillosas haciendo las cosas bien en todo el mundo, ¿sí? Y al fin y al cabo te das cuenta que todo el mundo en realidad está tratando de hacer lo mejor que puede, ¿sí? Digamos, y si bien todo el tiempo estamos escuchando cosas horrendas en los noticieros y demás, ¿sí? Hay mucha gente que, la mayoría de la gente hace las cosas bien. Y la mayoría de la gente trata de, digamos, de triunfar en lo que hace. O sea, les pongo un ejemplo muy sencillo, digamos, para que veamos lo que es triunfar en algo muy simple. Dice, miles de millones de personas todos los días manejan autos a 100 kilómetros por hora en una ruta que lo único que lo divide es una liñita pintada amarillo. Y claro, lo hacen.
digamos, miles de millones de personas. Algunos chocan, sí, pero la mayoría lo hacen y triunfan en eso. Entonces, la verdad, dice, es que en realidad la mayoría de la gente trata de hacer las cosas bien y lo que en general arruina las cosas, dice, es la política y la religión, como siempre, ¿no? La religión. Entonces dice, es una respuesta bastante filosófica, pero cuando pienso en gente de otros países mirando y consumiendo mi producción cultural, dice, bueno, o sea, me genera mucha emoción porque recuerdo que tengo el mejor trabajo del mundo, sin duda. Oh, un trabajo increíble. Tremenda la respuesta que se mandó Melora, que genial, total. La banco. Okay, now you can write a book. So we have a philosophical treatise of Melora Hardin. Well, I'm making a documentary series right now that I'm directing and I'm also in, and it's pretty philosophical. So you can look for that hopefully in 2021. Totally. Bueno, get a whole side of me that people will be like, what? Ok, dice que su respuesta está influenciada por un documental que está filmando y que en donde ella también está, que está bastante vinculado con, yo le decía que tipo, es un tratado filosófico lo que acaba de decir, que está muy vinculado con todo lo que estaba diciendo, que va a salir en 2021 y que probablemente la gente cuando lo vea va a decir tipo, what the fuck, ¿esta tipo es Melora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Melora? Así que... Nos hizo reír un montón. Ella tiene una voz alucinante, grabó un montón de temas. ¿Aprovechó ahora el parón de los rodajes para ponerse a grabar o ponerse a grabar en casa incluso? So, Melora, you have a wonderful voice, and we know that you recorded songs, and we don't know if you have an album, but we know that you sing, and you're pretty professional at that. Did you take the chance to develop that set of skills, or to recording something during the quarantine with all the stop of the filming, of the productions, and all of that? Yeah, well, I have three albums. Yeah. The first one I made was called the Melora Drama, and then and then my third one was All the Way to Mars. And they're all available on Spotify, I think, or maybe iTunes, or both. In any case, I did do a little thing that's on my Instagram that people could find. One of my original songs that I haven't, it's not on a record, it's pretty new, it's called Smile. And I did for the mayor, the California mayor's COVID emergency relief fund. They did a telethon and they asked us to sort of just do something entertaining. So I did this kind of funny song, my song that I'd written, sort of music video with my family here at my house. And any Office fans will find it fun because I do make reference to that. So they can find it on my Instagram, which is at Melora D Hardin, and it's called Smile, and it's a video like 4 or 5 or 8 or something down from the top. It's not that far to find it. Okay. So I did that, and I also did some other singing for Disney. For Disney, they wanted me to sing my favorite Disney song. So I did another video that's also on my Instagram if people want to see that. And I'm recording all the time and writing all the time. So there'll be another record in my future too. All right. Bueno, dice que digamos, cuenta que tiene 3 álbumes, ¿sí? Que están publicados en Spotify, The Melora Drama, Poor y All the Way to Mars. Sé que estuvo haciendo un par de cosas, de hecho en su Instagram, que es Melora D Hardin, ¿sí? Melora D Hardin, podemos encontrar uno de sus temas, que era un tema inédito que no había sacado, digamos, en ningún álbum, que se llama Smiles, que lo hizo para el Fondo de Emergencia del COVID del Estado de California, ¿sí? Que hicieron una especie de teletón, entonces nada, hay un montón de celebrities haciendo cosas divertidas, a ella se le ocurrió hacer eso, es una canción como muy divertida, tiene un video que hizo con su familia ahí en su casa. Dice, todos los fans de The Office lo van a encontrar bastante gracioso porque hago referencia a eso. También estuve colaborando con Disney, que le pidieron a un montón de gente, digamos, que cantara sus temas favoritos de Disney, así que estuve haciendo eso. Pero, digamos, en el fondo siempre estoy grabando y siempre estoy escribiendo, con lo cual, digamos, es una cosa medio ongoing. Acá aporta Chris Baral, me dice en Pur, que es uno de los discos, que junto con The Ways to Mars y The Melodrama, dice que en la tapa Melora está muy sexy con gatitos blancos, media como ilustrada.
So here, Christian, our producer, it's looking at your albums, and he's saying that in the cover of Poor, you're like super sexy with a lot of like kittens, like a drawing that it's super cool. We'll probably use one of your songs to musicalize the interview. Oh, great. Pongamos una canción de Melora, a pleno. Sí, totalmente. Do you want me to recommend one, or you want to pick one you like? Oh, you can choose one. Yeah, of course. Yeah. It'd be awesome. Well, if from Purr, there's some really funny ones, and they're like cheeky and flirty. So I think Dialogue would be a pretty great one to Dialogue. Yeah, Dialogue. Okay. Bueno, dice que Purr Dialogue le gusta mucho porque es así como medio picara y medio graciosita y que le gusta. Así que. Hermoso. Che, vamos a agradecerle mucho a Melora. Mucho, sí. De verdad. Es una genia absoluta. Tiene una energía muy, muy linda. Es una gran actriz, además. Por más que le esquive, es alguien que con Jan de The Office nos hizo y nos hace muy, muy feliz. Tiene una carrera realmente alucinante. Y una anteúltima pregunta, porque en realidad quiero hacer un último fanservice al final, un pequeño juego muy, muy concreto y muy dinámico que se lo terminamos rápido, pero recién nos contaba que el año que viene va a sacar un documental que tiene como un raye como un poco filosófico y tal. ¿En qué otros proyectos vamos a verla de aquí en adelante? ¿Qué otros proyectos tiene como preparados ahí como features para sacar? So, Melora, thank you so much. This is going to be the last question, but we're going to be doing a small game at the end of the interview. So you were talking about your documentary that will come out in 2021. What other upcoming projects are you working on where we can see you in the upcoming future? Well, the show that I've been on for 4 years called The Bold Type. It's on Freeform, but it also streams on Hulu. That show is, we're starting our 5th and final season in January. So that'll be on for 6 more episodes sometime in 2021. And I directed an episode of it last season, and I'm directing 2 this season. So you can watch me as an actor. You can also see my directing. And then my documentary series is called Thunder Hunter and Me, so people can look for that as well. And what else? Those are the things that right now are right in my future, right? For sure happening. Dice que bueno, que la podemos ver en The Bold Type, sí, que es la serie que está actuando, que ahora sale la última y la quinta y última temporada, se streamea por Hulu. Algo interesante, dice, van a ser 6 episodios durante, digamos, el año que viene. La temporada anterior dirigí un episodio, esta temporada voy a estar dirigiendo 2 episodios, ¿sí? Con lo cual me van a poder ver actuar y también mi trabajo de dirección. Y cuenta que el documental se va a llamar Thunder Hunter and I, ¿sí? Que sería algo así como Cazador de Truenos y yo. Y esos son como los 2 proyectos, digamos, sólidos que tiene para el año que viene. Ok, perfecto. Bueno, fanservice. Momento de fanservice. Te iba a pedir también que nos enseñe un paso de lambada. Hernán wants to dance lambada with you, so. We'll do a little Zoom dance. Sweet. Bueno, fanservice. Okay. Bien. El juego es muy concreto. The Office, fanáticos de The Office, el fanservice es por The Office. Aunque le pese a Melora, vamos a forzarla un poco. Tiene que elegir un personaje de The Office para determinada situación que le voy planteando. Sin justificar. Si quiere justificar, justifica, pero le digo un escenario, un contexto, una situación, y ella dice un personaje. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, cool. Perfecto. Bien, me gusta. Buenísimo. Ok, so this is our last part of the interview. It's going to be, it's 100% fan service, totally. It's going to be a small game. So we're going to put you in a situation, and you have to choose one character of The Office for that situation. You don't need to justify. If you want, you can, but if not, that's okay. You just say the first character that comes to your mind, okay? Okay. Cool. Let's go. ¿A quién despediría de ser ella responsable de un proyecto? So, who would you fire if you were responsible for a project in Dunder Mifflin? If I was responsible for a project, who would I fire? Yeah.
Michael Scott. No, 100% fanservice. Clarísimo. 100%. Ok, sigamos. Go. ¿Con qué personaje haría un Zoom en cuarentena? En plan charlar y tal. Zoom. Okay. With who would you do a Zoom call during the lockdown? I mean, you recall those like first Zoom calls, like 1 hour with people talking when all this began? Meredith. Cool. Bien. Completamente. Sí. Totalmente. She'd just be slosh drunk and we'd have fun. Yeah. Completamente. 100% agree. ¿Con qué personaje compartiría una clase de yoga y meditación? So, who would you invite or with which character would you share a yoga class or meditation, mindfulness? Oh, definitely Dwight. Totalmente. Total diversión pura. ¿Con quién iría a una rave? Tipo fiesta loca, a ponérsela a una rave, en plan pasky, techno, blue. Okay, what about going out to a party, like electronic dance music, a rave, like something really crazy? Oh, Creed. Total. Es perfecto el casting que está haciendo Melora. Es perfecto es el casting que está haciendo. Perfecto. ¿Con qué? A ver, es muy particular. Yo vivo en un monoambiente, o sea, es pequeño mi casa, mi departamento es pequeño. ¿Con quién pasaría un fin de semana en un monoambiente? En esta época así de lockdown también, en esta época de cuarentena. ¿Con quién pasaría? No, ni siquiera te lo digo en plan sexual. Como, ¿con quién pasaría un fin de semana que piensa que puede llegar a pegar onda o que la convivencia puede ser piola o puede ser una situación hot de pronto? No sé. Okay. With whom would you spend a weekend, like on a small studio apartment? It can be a sexy situation, or it can be just hanging out, talking. Like, could you generate that relationship in a like small studio apartment? You're talking about who would Jan choose? Yeah. I think Jan would either choose Michael or she would choose Holly. Okay. También. Sorry, and Melora? ¿A Melora? If you had to choose? ¿A Melora? Oh, and Melora? Yeah. Right, but the character, not the actor behind the character. The character. The character, yeah. Melora. Who would Melora pick? Jim! That's okay. Yeah, Jim. Very good. That's who I would pick. Yeah. De cool. Although, he'd probably be pretty. He's pretty good. He might not be as interesting, however, as Toby. Who? Toby. Toby would be very dull. No, I think you're right. I think Jim would be the one. Yeah, either Jim or Jim. Jim's perfect. Ok, perfecto. Okay. No hace falta. Jim's perfecto, listo. Sí, perfect. Nos deja el fanfiction, ¿no? Sí, ¿de qué? El fanfiction. Sí, hay un shipeíto. Shipeo. Y la última, ¿quién podría ser un buen o una buena socia para Serenity by Jan? Okay, last one. Who would be a good partner for Serenity by Jan? Who would be a good partner? Well, I think Pam would probably be a good partner for Serenity. No? Boring. Okay. Who do you think? Sorry? Boring. Boring, Pam? Well, but it could be. Yeah. Who do you think? Who do you think would be good? Who do you think would be good? Dwight, no way. Dwight. I'll tell you who would be the best partner for Serenity by Jan. I'm going to tell you right now. Okay. Ricky Gervais. Okay. Totally.
100%. Ricky Gervais. And I don't know what his character was called on the American Office. What was his character called? Because he played Michael Scott in the English version of The Office. But then when he came and was on our show, what was his character? I don't know, but he'd be awesome. Ok. Aparece muy poco Ricky Gervais en la versión norteamericana, Ginny. Ricky Gervais, bueno, vos viste la británica, es el protagonista. Es el Michael Scott de la británica, sí. Claro, uno de los propulsores de que esto funcione. Alucinante lo de Melora, le agradecemos muchísimo la onda, muchas gracias, es una persona hermosa, la recontra queremos, la recontra bancamos, y nos pasa siempre con este tipo de actrices y actores y artistas tan grosos que creo que ni siquiera son conscientes de lo felices que nos hacen. Queremos agradecerle mucho, Ginny, agradecerle mucho de corazón, que es una genia y la admiramos muchísimo. So Melora, thank you so much. It's been awesome talk with you today. I mean, it was a wonderful conversation. Probably sometimes it's difficult for you to maybe understand how much of an impact a character or a situation might have with the audience. So we really love what you do as an artist, and we also love your characters, and you made us laugh a lot. So thank you so much for that. Oh, that's so nice. Thank you. Well, that means a lot, and you guys are wonderful, and I just love your exuberance and your joyful and sort of sparkly personalities. It's really nice, and I'm happy to see that, and I know that I'm sure your fans enjoy that about you. So thank you so much for having me, and you guys made my day. Thank you so much. Bueno, nada, maravilloso. Nos decía que estaba muy agradecida, que le había encantado, que le gustaba lo que le estábamos diciendo, que le gustaba mucho, digamos, como la vibra que teníamos y la personalidad y cómo lo hacíamos, y que probablemente eso era lo que los fans de Fan del Programa disfrutaban de nosotros. Che, queremos agradecerle también a Alexi Álvarez, que es la PR de Melora, por esta charla. Fue una charla increíble. Realmente estuvo increíble. Agradecemos mucho a Melora por esto. Ginito, nos vemos la próxima, hermano. Claro que sí, nos vemos. Bien, este capítulo de Fan del Programa fue producido obviamente por Cristian Maral, fue editado por Nahuel Rodríguez, me acompañó como siempre Ginito, soy Hernán Panesi. Si quieren bancar este proyecto, suscríbanse a Fan del Programa, toquen la campanita o cafecito.app/Fan del Programa, de 50 pesos pueden bancar este contenido. Amigos, será hasta la próxima. Ginito, nos vemos. Nos vemos, man. Amigos, nos vemos. Chau. That's all, folks.